Ok, amigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad, no sé si han venido siguiendo el canal. Se recuerdan que hicimos el cambio de la tubería de agua. El vehículo ya venía presentando problemas de goteos, problemas con temperatura, activación de electros y esas cosas. Ya por esa parte quedó solucionado. Eh, Cuando se fue a encender el vehículo, se encendieron los electros, quedaron directos. De hecho, el vehículo no encendió. Y entonces se diagnosticó el sensor de temperatura. ¿Por qué? Bueno, si este sensor no está conectado, o el cable está partido, o está suelto, o está en corto, el sensor, o mejor dicho, la computadora por estrategia va a encender los electros. Pero ¿qué pasa? Por estrategia no va a lograr encender, dependiendo de cómo se recree la falla, ¿no? Si está en corto o está abierto. Si está abierto, la computadora va a asumir que el conector está desconectado, valga la redundancia, y va a mandar a activar los electros y una cierta cantidad de pulsos para la inyección. Todo eso mientras el motor toma su temperatura ¿cómo se llama? Su temperatura normal de funcionamiento, ¿no? Esta es una de las cosas que yo a veces digo, que la gente a veces quitan en el termostato, quitan muchas cosas pensando que el motor debe trabajar frío. Obviamente no debe trabajar frío. Él tiene una temperatura de operación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en este caso diagnostique el sensor de temperatura. ¿Ok? Eh, ¿Dónde se ubica? El sensor de temperatura de dos pines, porque este, que es de un solo pin, como ya lo he dicho en otras oportunidades, solamente marca la temperatura del refrigerante en el tablero. El sensor de temperatura, que es muy importante, incluso igual que este, porque necesitamos visualizar que el vehículo está recalentando para no dejarlo llegar al límite. Pero en dado caso de que nosotros no nos demos cuenta, porque muchas veces no estamos pendientes del tablero, no es una señal de aviso que sea roja o anaranjada de advertencia, o un pitido en el tablero, el vehículo tiene este sensor. Este sensor, aparte de ayudar a la computadora de controlar los pulsos de inyección, eh, también ayuda a la ECU para atrasar o adelantar el tiempo de avance del vehículo. ¿En qué forma? O sea, si este vehículo se va a recalentar, este sensor lo detecta y va a atrasar el tiempo del vehículo para lograr apagarlo. ¿Ok? Lo apaga y una vez que esté apagado no va a encender mientras este sensor tenga esa resistencia abajo. ¿Ok? Bueno, en muchos casos a veces enciende pero prende con fallas de aceleración. O sea, no vas a lograr acelerar el vehículo de ninguna forma. Incluso pasa también cuando el sensor se encuentra con su resistencia abierta. Creo que no lo he dicho, este sensor es una resistencia térmica, es de potencial negativo. ¿Qué significa esto? Que a medida que sube la temperatura, su resistencia baja. ¿Ok? Entonces, su resistencia normal de operación en algunos vehículos, no en todos, pero en este aproximadamente está cercana a los 1600 ohmios, 1500 ohmios, 1480 ohmios. ¿Ok? Significa eso, que ese vehículo, cuando tiene esa resistencia, tiene cierta temperatura y cierto voltaje. Entonces, obviamente, la temperatura se las va a dar a ustedes si tienen un escáner. Se la va a ver reflejada en el escáner con una temperatura en centígrados o grados Fahrenheit según tengan configurado su escáner. ¿Ok? Para lo demás, si usamos un tester en la función de ohmio o en resistencia, nosotros deberemos tener un tabulador que nos va a decir en qué grados centígrados está recibiendo o funcionando ese sensor. Si ustedes lo desenchufan y nunca se dan cuenta, solamente por tener los electros prendidos todo el tiempo para mantener el carro frío, y nunca se dan cuenta que el motor está recalentando por tener una fuga de agua o X o Y causa, el vehículo no se va a apagar nunca y se va a fundir o van a tener daños que les van a costar bastante. Entonces, lo ideal es que ese sensor siempre esté funcionando,
por el dado caso que tengan fugas de anticongelante o el agua, sea lo que sea que le echen, que lo recomendable es que sea refrigerante, que el sensor les ayude en cierta forma con los pulsos de inyección, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que van a tener? Fallas en la aceleración, problemas en el encendido y obviamente, bueno, van a recalentar o a dañar el motor. Generalmente cuando trabajan con una temperatura muy baja, prácticamente fría, porque no tienen control del flujo de agua o X o Y causa, si le eliminan el termostato, el primer choque térmico lo van a recibir en el primer cilindro, porque la bomba trabaja en este sentido, de aquí para allá, y el primer choque de agua lo recibe él. ¿Okay? Entonces, obviamente si están recalentando, va a llegar un momento donde el agua se va a evaporar, pueden reventar el tanque del radiador, el tanque superior, se pueden reventar las mangueras, X o y pueden quedarse accidentados de noche, que es generalmente la hora que es la más peligrosa para nosotros, no tanto por quedarnos botados, sino por la inseguridad, ¿no? Sea donde sea que ustedes vivan. Pero bueno, vamos al caso entonces. ¿Cómo vamos a determinar si está dañado o no el sensor? Bueno, vamos primero a darle la ubicación. En este tipo de vehículo, esto es un CK5, en el CK4 y en el CS6, el Mitsubishi Lancer Touring, está acá abajito. No sé si lo perciben, si lo ven allí abajo. Vamos a ver si logro hacer espacio y lo enfoco, porque a veces tengo problemas de enfoque. No sé si lo ven allí. Ese sensorcito que está allá abajito, ese es el sensor de temperatura. Es de 2 pines y es resistivo, ¿ok? Térmico resistivo. Pues, según la temperatura que él dé, su resistencia va a bajar. Entonces el cable de ese sensor es este que está acá abajo. Y vamos a ver si logran ver el dedo mío. Si lo ven acá, el sensor es este que está acá, es de 2 pines y está pegado del lado, si se paran del lado del piloto, enfrente en la rueda, está del lado izquierdo de la cámara, ¿ok? Entonces, lo normal es desenchufar el sensor y probar las dos cosas, probar si tienen el voltaje que manda la computadora y su tierra, ¿ok? Si tienen eso, se van al sensor y vamos a chequear su resistencia, obviamente cuando esté frío. Si tiene su resistencia, o sea, en dado caso del que el vehículo no tenga problemas para encender, fallas de mínimo, vamos a probarlo primero en frío y luego vamos a tratar de lograr que el motor llegue a su temperatura nominal de operación, para que puedan ver cómo trabaja con un voltímetro. Si tienen un escáner, muchísimo mejor, es mucho más cómodo. Ok, entonces yo por acá tengo unos terminalitos que tienen sus conectores, ustedes ya verán que ubican para hacer sus pruebas o en dado caso un tester. Obviamente ya yo compré el sensor, aquí lo tengo, no sé si lo quieren ubicar, bueno, ahí tienen el número de parte, un sensor de 2 pines, vamos a enseñárselo para que ustedes lo vean, sacarlo de la caja, ok, es este sensor, esto es como una especie de termómetro y aquí adentro tiene una resistencia, ok, este es un sensor de 2 pines, vean la forma que tiene. Si se dan cuenta, tienen unas aleticas arriba de guía, una aleta abajo y 2 aletas a la izquierda y a la derecha. Vean que las de la izquierda y la derecha no tienen la misma posición, por si acaso quieren cambiar también incluso el conector, dado que sea el problema que tengan en su momento de prueba. A veces se salen estos terminales de acá de la orilla del cable y se abren, ¿no? Entonces tienen ustedes que descartar todo eso. Entonces este sensor lo vamos a sacar con una llave 19 milímetros. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esta carcasa allá en la cámara, porque si la partimos, el sensor no va a operar en la forma que debe. Entonces ya vamos a ver qué problema es el que tenemos en aquel que está allá. Okay, ya sabemos que es una llave 19 milímetros. Vamos a intentar tratar de meterla por acá con cuidado, obviamente con el sensor desconectado, para que pase la horma de la estría de la llave. Y vamos a tratar de hacer palancas suaves con toquecitos para irlo aflojando poco a poco. Después, si quieres, pueden usar un ratchet una vez que esté flojo. El nuevo es muy importante, un toquecito de silicón en la orilla de arriba, pero es muy importante que no metan un dado largo acá. ¿Por qué? Porque generalmente tienden a irse de lado y pueden partir la carcasa. Lo mejor es una llave. Primero lo llevan con la mano, lo introducen, lo ajustan con la mano y luego meten la llave con muchísimo cuidado de no tocar esta carcasa porque lo van a partir.
ok. Entonces, bueno, déjenme tratar de ubicar estos cablecitos allá para hacer las pruebas y les muestro. Ok, vean, al conector ustedes lo van a tomar. Vamos a ver si logro hacer que enfoque. Allí yo le metí dos agujitas, ok. Tiene dos agujas a la parte de los enchufitos, de los pines, ok. Coloqué un tester en la escala de voltaje. En el mío está la intermedia, más o menos está en 20 voltios, pero esa señal de allá es de 5 voltios, ok. Generalmente ellos eso es lo que marcan, 4.70 y algo, ok. Esa resistencia de allí, perdón, ese voltaje de allí para allá, él va a bajar, no va a subir, ok. El tope de él es 5 voltios. Esa es la señal que manda la computadora, ok. Tiene una tierra y tienes un voltaje. Si uno me prueba en los dos pines y tenemos esta medida acá, significa que tenemos tierra y tenemos señal. El problema no está en la computadora. Entonces ahora vamos a usar, en mi caso yo voy a usar estos dos terminales, los meto en el conector del enchufe y allá vamos a comprobar en el sensor que tenga resistencia, ok, mejor dicho, la resistencia que tenga. En este caso, bueno, tenemos todo bien, quiere decir que el problema no está en el enchufe. Incluso no sé si perciben allá abajo el cable está pelado ahí, yo no sé por qué. Incluso ese conector se cambió hace tiempo y yo no sé por qué ellos se pelan en esa orilla, incluso porque nadie jorunga nada de esa. Ok, disculpen la interrupción, la cámara todo el tiempo echando broma, cuando no es la tarjeta CD, es la pila. Ok, bueno, ahora lo tengo en escala de ohmios, y en escala de ohmios en la escala de 2000 ohmios, ok, y midiendo ohmiaje. Aquí tengo los pines, metí los dos pines por allá atrás del sensor, aquí en esta parte, uno en cada hueco, y como podrán ver no está marcando nada, está como que estuviera desconectado, porque si estuviera en corto estuviera pitando el aparato, ¿ok? Estuviera dando continuidad completa como si el carro estuviera recalentado. Obviamente cuando pasemos el switch van a prender los dos electros directos, o sea, cuando el carro prenda van a estar los dos electros prendidos directos por estrategia de la computadora. Entonces, bueno, esta es una de las maneras para comprobar cuando el sensor de temperatura está dañado, ¿ok? Para descartar si es la parte de ramal porque todo eso hay que descartarlo, ¿ok? Uno no puede decir, bueno, es el sensor, voy a cambiarlo ya, y cuando montan el sensor siguen teniendo el mismo problema. Entonces siempre bueno es medir el sensor, medir la señal. Si no tienen la señal, comprobar el cableado desde la punta de los terminales acá del conector, incluso hasta la computadora, o en el caso de la tierra, hasta la tierra de donde esté ese cableado, ¿ok? Se comprueban esas dos cosas, entonces ya está determinado que es el sensor de temperatura que está dañado. Entonces, bueno, me va a tocar entonces retirarlo. Vamos a ver si, déjenme usar otro teléfono, pero el problema está en que este no alumbra mucho, ¿no? Déjenme ver. Vamos a intentar a ver si logro hacerlo que me alumbre allá donde está el sensor. ¿Ven la luz? Ahí está el sensor, ¿ok? Ese es el sensor de temperatura. Ahí lo tienen. Entonces tiene ese cuadrantito allí, hay que tratar de meter la llave con mucho cuidado, y para aflojarlo se le dan toquecitos suaves. Igual con este sensor, no se le puede palanquear muy fuerte, hay que darle toquecitos suaves, porque si le dan duro un solo golpe pueden partir la rosca en la base del termostato. Entonces, bueno, ya no queda más nada aquí que hacer, que una vez comprobado todo, soltar los cables del tester. Recuerdan que este es el conector del sensor de temperatura de dos pines. Sacamos mis terminales y no queda otra que retirarlo entonces. Entonces, como les dije, metemos esta llave por acá con cuidado. Podemos usar esta parte de acá y son toques leves que le vamos a dar, ¿ok? Para aflojarlo. Entonces, déjenme cuadrar un momentico unas cosas y... Ok, bueno, terminé usando el rache con un dado largo 19 milímetros, hexagonal obviamente. Ven donde entró, allá está el dado, ahí lo ven, ese es el sensor, ¿ok?
Mucho cuidado con el borde de la batería y esto. Entonces le dan toquecitos suaves y él tiene que ir aflojando. Una recomendación es tener aquel ya listo con un poquito de silicón, y una vez que esto esté medio flojo lo vamos a sacar. Por aquí va a salir agua, entonces para eso es que le digo que tengan listo aquel, que una vez que ustedes suelten aquí tienen que intentar meter el otro para que no boten toda el agua, ¿ok? Entonces una vez flojo este, sacamos la herramienta, la sacamos con la mano y ajustamos aquel también con la mano hasta donde podamos, y luego con la llave vamos a tratar entonces de hacer el apriete, o lo podemos usar con esto y aguantarlo con las dos manos para que el dado no se vaya de lado y nos vaya a dañar la cabeza del protector plástico del conector. Ahorita vamos a revisar qué tiene aquel cuando lo saquemos, ¿ok? Entonces, bueno, sale hacia la izquierda, como lo he dicho en algunos casos, y aquí ya está bastante flojo. Lo saco, no sé si perciben allá, creo que ahí ya lo ven clarito, ¿no? Gracias a la luz del sol. Como sabemos, ya tenemos, miren aquí donde tengo la mano, aquí está el sensor. Sí, bueno, ya me di cuenta. Precisamente la cabeza plástica del conector está partida, por eso no sale. Entonces ya por aquí creo que está comenzando a gotear agua, y bueno, hay que agarrarlo con mucho cuidado para sacarlo. Yo voy a preparar el otro de una vez con un poquito de silicón, nada más de montarlo. Ok, bueno, se me olvidó decirle, probar el sensor que compren antes de instalarlo para que no pierdan el trabajo, ok. Sensor que compren, lo prueban, le meten sus dos cablecitos, miden con los dos pines en la escala de 2000 o 2K ohms y comprueban que tenga la resistencia. En algunos casos les puede dar 1600, o en otros 1500, 1480, por ahí está el rango, entre 1480 y 1600 ohmios. Allí el sensor está trabajando en la temperatura ambiente normal, ¿ok? Bueno, este es en el caso de acá de la zona donde estamos, que estamos en Venezuela. Yo estoy en mi caso que estoy en Anzoátegui, está en el rango. Que si en la zona donde ustedes estén es más fría, bueno, ¿cómo se llama? El ohmiaje aumentará un poco más, y si es mucho más caliente, bueno, estará un poco más abajo. Pero entonces recuerden es comprobar el sensor antes de montarlo para que no pierdan la instalación. Entonces van, lo cambian y comprueban el otro, al que vayan a montarse, en dado caso que el de ustedes no marque nada acá o esté en un rango muy elevado, pues, ¿okay? Que esté por fuera de los 2000, 1800, 1900 ohmios, ya deberían cambiar. Déjenme entonces terminar de sacar allá para echarle silicona a este en la orillita y montar. Ok, ya saqué el viejo. Obviamente no lo puedo filmar por la posición en que está, pero vean que ya está el nuevecito. Está medio puesto con el silicón. El viejo lo sacamos, ponemos acá y con el mismo dado intentamos darle torque para no agarrar bueno, lo que pasa es que se ve que hay algo que está haciendo interferencia y no quiero hacerle mucha fuerza con la cabeza plástica del tornillo. Ok, ustedes van a intentar hacer lo mismo, o sea, si sienten que este dado toca la cabeza, pueden incluso desarmar el tornillo que agarra este ramal, soltar el enchufe el árbol de leva, y se traen el ramal un poquito más para acá y trabajan más cómodo, ¿ok? En este caso, bueno, ya yo no quiero desarmar más, pero ya yo les estoy dando las indicaciones que deben. Traten de medir las llaves, ¿ok? Yo creo que les dije que era 19 milímetros, pero en este caso la 19 no me sirvió. Como que tropiezo un poco con el sensor en algún lado, entonces se va de lado y no logro hacer el apriete, y obviamente la mano no alcanza bien hasta el final, ¿ok? Entonces si quieren desarman todo lo que les estoy diciendo y terminan de hacer su trabajo normal. Una vez esté puesto, ya tienen todas las comprobaciones hechas y descartaron que fuese computadora, cableado y todo eso, y determinamos que sea el sensor en sí. Entonces vean que este está algo feito, ya tiene bastante tiempo, incluso ya también estaba dando la corrosión.
Bueno, creo que esto era lo que les decía, ¿ves? Están los terminales allí, pero vamos a ver si logro hacer con una mano. Si no me equivoco, esta parte de acá, esta base gira. Entonces obviamente pierde el contacto con lo demás. Vamos a ver si puedo hacerlo desde cerquita acá. Sí, lo que pasa es que acá no está, no tengo cómo hacerle torsión, pero sí estaba dando vuelta esta base y dejaba de hacer contacto con la resistencia interna del sensor. Pero bueno, ya ustedes en dado caso les toque algo parecido, que sientan que el electro prende o les prende el check engine y tienen fallas en el encendido del carro, que el carro prenda y nunca llegue a acelerar, empiece como a corcoviar, como si fuera problemas de bomba de gasolina o sensor MAF, ya por lo menos saben cómo determinar si es sensor, si es cableado y si es todo eso. Si ustedes determinan que el sensor está bien y el cableado y todo eso también, entonces ya pueden ir buscando la falla por otro lado. En este caso, porque ahorita no tengo el escáner, no pude hacer el escaneo para determinar, pero por el tipo de falla y los electros prendidos, yo asumí que sí era problemas de este sensor. Y bueno, entonces cuando intenté poner los conectores, me di cuenta que esta base gira sobre el eje del termistor este que está acá. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado. Cuando tengan problemas con este sensor ST, sensor de temperatura del refrigerante, recuerden que ya les dije que este señor controla los pulsos de inyección. Estos carros no son carburados. Si ustedes desconectan este sensor, van a tener bastantes problemas si llegan a tener alguna fuga o botes de refrigerante por algún lado. Si se les evapora, incluso porque se les esté subiendo la temperatura, el agua comienza a hervir, se les evapora, se quedan sin refrigerante y este señor no va a apagar el vehículo porque está desconectado. Entonces pueden fundir motor sin este señor. Obviamente, si ustedes siempre están pendientes del tablero, aquel les va a avisar que está recalentando y tienen que estar muy pendientes de que no llegue al tope rojo. Pero ya saben, pues, este señor controla pulsos de inyección mediante, bueno, este no, lo hace la computadora, pero mediante esta pieza, mediante el sensor de temperatura. Él la sensa y la computadora actúa según lo que ve acá. ¿Ok? Entonces, este señor puede causar alto consumo de gasolina si no está en su rango debido. Si ustedes los desconectan, prácticamente la computadora va a trabajar con una estrategia diferente y no van a tener el mismo consumo de gasolina normal. ¿Por qué? Porque este señor, cuando el carro está frío, le indica a la computadora que debe haber un poco más de gasolina, más aire, actúa la IAC, actúa el control de pulsos de inyección para que él pueda prender mucho más acelerado. Por eso es que ustedes cuando prenden los carros en frío, el carro prende a 1200 RPM, 1300 RPM y luego que el sensor toma su temperatura, esos RPM van bajando. Es gracias a este señor. Igual, si el motor está recalentando y llega un momento donde la estrategia de la computadora toma que es una temperatura muy, muy elevada, no va a permitir que ustedes tengan potencia suficiente para acelerarlo. Y la van a ir perdiendo hasta que el motor va a comenzar a pistonear, atrasando el tiempo, buscando un control, pero lo va a apagar. Entonces ya tienen más o menos unos tips allí para que puedan descifrar si es sensor de temperatura. Es la única forma del descarte. Si tienen escáner, si no tienen y tienen dinero para hacer un escaneo, analícenlo. Recuerden que siempre digo, creo que hasta ahora no hemos tenido ningún caso con escáner, pero si ustedes logran conseguir un escáner, siempre traten de analizar todos los sensores. El escaneo se llama datos en vivo. Y datos en vivo no significa que ustedes van a buscar un código de error porque muchas veces no lo va a ver. Entonces, con datos en vivo, la persona, el técnico que usa el escáner debe tener conocimientos de qué rangos maneja este tipo de sensores para que él pueda hacer un análisis mejor de cuál de ellos pueda estar fallando. Obviamente el escáner, a veces este sensor, si dice que está en 20 grados y estamos a 35, no se sale fuera de la estrategia de la computadora, pero ahí hay un error. Si estamos, por ejemplo, en 35 grados y el motor viene recién llegando, no, pues es imposible que el sensor esté marcando 35 grados de temperatura, al igual que esté por encima de ello. Cuando se sale fuera de la estrategia, sí, él marca un código de error, pero muchas veces no lo hace. Entonces necesitamos hacer un escaneo de datos en vivo para ustedes poder ver, escoger los sensores. Pues escogen TPS, escogen sensor de temperatura, escogen MAF
los sensores de avance del tiempo del vehículo, bueno, etcétera. Pues depende del tipo de falla que ustedes tengan. Siempre es bueno hacer un escaneo con datos en vivo para revisar todos los sensores y analizar todo. En el caso de los Mitsubishi no tienen tantos sensores así que analizar, pero es muy necesario revisarlos en el escáner para que ustedes puedan descartar todo tipo de falla. Y bueno, y obviamente tienen que tener conocimiento de los datos técnicos de cada uno de ellos, pues para que puedan saber cuál es el que puede estar fuera de rango. Como lo es el sensor de oxígeno, que él siempre cicla. Si se queda pegado, se puede quedar pegado ciclando en mezcla rica, en mezcla pobre, y entonces puede causar muchos problemas. Pero casi siempre todos los sensores tienen uno más que ver con otros en sí en el funcionamiento de la mezcla del motor. Bueno, espero que este video les haya servido bastante, que les haya gustado. Denle me gusta, compártanlo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.